Cuando alguien te dice, tú sígale y no voltees para atrás, no, sí, voltea para atrás, porque atrás está el que se cayó. Me convertí en 2019 en la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto de los 7 mares, del Ocean 7. Y eso lo que a mí me genera es que pueda sembrar en ti una semillita de que yo también puedo salir del peor momento de mi vida. Yo creo que más que inculcarlo, por ahí dicen, Aldo, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Bienvenidos a la segunda temporada de Comunal Podcast. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Comunal Podcast. Este año seguiremos platicando con personas extraordinarias que nos inspiran porque hacen cosas muy bonitas por nuestro país y sacan lo mejor de nosotros. Hoy me complace tener una gran invitada, ella es Mariel Jauregui, en donde platicaremos de diferentes temas, pero Mariel es nadadora de aguas abiertas, conferencista, escritora, poseedora de récord Guinness y además es directora ejecutiva de Queremos Mexicanos Activos, una asociación que nace del interés de contribuir al bienestar y la salud de los mexicanos a través de la actividad física. Qué bonito, muchas gracias Mariel por estar aquí con nosotros. A ti, Aldo, muchas gracias y gracias por invitarme a este podcast comunal, te lo agradezco muchísimo. No, hombre, pues para mí es un gusto, la verdad es que, como te decía, yo ya sigo tu carrera hace mucho tiempo y te admiro, eres una persona, gran ejemplo para los mexicanos. Gracias. Y me gustaría que nos empezaras platicando cómo empieza ese amor por el agua, por el mar y por esta parte de los nados en aguas abiertas. Sí, mira, mis primeros recuerdos de la infancia son en el agua y creo que la infancia deja una huella en las personas y en mi caso dejó una huella muy bonita, una huella de mucha vida y de mucho contacto con el agua, con la naturaleza. Y creo que eso es algo que hoy agradezco, ha sido una herencia maravillosa y así como otras personas han tenido pues la fortuna de tener otro tipo de herencias, ¿no? Que generan una fortuna distinta, para mí esta herencia de poder compartir con la naturaleza, de estar en contacto con el agua, con la tierra, con los elementos, ha sido un privilegio. Y eso me lleva a que durante toda mi vida me guste nadar, me guste estar en contacto con el mar, me guste la sensación, ¿no? de estar al aire libre, de poder percibir todo lo que la naturaleza significa en mi vida. Y básicamente por ahí empieza, porque no te podría decir que empecé porque nadaba competencias de natación o porque de alguna forma tenía esta disciplina deportiva. Tiene que ver con esta parte lúdica que probablemente pues fue un beneficio y fue parte de mi infancia. Y hasta es una forma de conectar contigo, ¿no? Creo que Así la es. parte de nadar, no me acuerdo quién me lo decía, pero pues obviamente es una forma en donde conectas contigo pues muy diferente a hacer otros deportes, ¿no? Sí, pero en ese momento de mi vida no lo vi de esa forma. Para mí era diversión. Mis únicas vacaciones que tuve de la infancia fueron en Acapulco. Mis abuelos vivían en Acapulco. Entonces era una manera, de verdad, de tus días de vacaciones en la infancia son los mejores días de la vida, del mundo, de tu existencia. Y probablemente así como yo recuerdo mis días de playa, de que me revolcara la ola, de tratar de meterme al mar, de saber nadar, entonces saberme con la confianza de poder, pues a lo mejor adentrarme un poquito detrás del oleaje, a lo mejor tú lo recuerdas paseando, ¿no? En un día de campo y alguien más lo pueda como recordar, a lo mejor haciendo una caminata con su familia. Para mí eso fue. Y yo creo que eso es algo que pues me lleva hasta el día de hoy a saberme privilegiada en el sentido de poder disfrutar la naturaleza. Sin duda, el contacto con la naturaleza creo que es básico para una salud mental, ¿no? Sí. Y que es tan importante, pero ¿cómo brincas ya a ser nadadora de aguas abiertas y no solamente quedarte en la parte alberca lúdica. y en la parte lúdica, sino a ser pues de las personas más exitosas, por decirlo así, que han puesto el nombre de México en alto en nados de aguas abiertas? Gracias. Es que esa pregunta tiene que ver mucho con lo que te estoy contando, porque mi primer nado en aguas abiertas fue en Acapulco y tendría 9 años de edad. No sabía en ese momento que estaba haciendo un nado, así formalmente dicho, de aguas abiertas, pero
pues en alguna vacación caminando con mis abuelos al amanecer. La idea de regresarme caminando al punto donde habíamos iniciado me pareció tremenda y yo lo que dije fue yo me regreso nadando. Y de verdad, me regresé nadando y probablemente fueron unos 400, 500 metros, pero ese fue mi primer nado en aguas abiertas. Pero ¿sabes qué? Que ese primer nado en aguas abiertas me abrió una posibilidad infinita, una posibilidad que probablemente si no me hubiera animado ese día con esta curiosidad de la infancia, con esta percepción de sí puedo, a decir, claro que me regreso nadando, a lo mejor mi vida hubiera sido distinta y no estaría aquí platicando contigo. Pero ese día descubrí muchas cosas, Aldo. Descubrí que si te quedas en la revolcada de la ola, pues te revuelcan las olas. Descubrí cuando mis abuelos comenzaron a caminar de regreso que yo tenía que nadar para continuar, para avanzar, para seguir adelante. De otra forma, me quedaba estancada. Y descubrí algo que además me parece así como muy significativo en la vida, porque para todas las personas que han estado en contacto en algún momento en el mar, te cae una gotita de agua en los ojos y te arde muchísimo, ¿no? Y piensas que jamás podrías abrir los ojos adentro del agua. Y ese día yo abrí los ojos adentro del agua y no me ardió tanto como si hubiera sido una gotita de agua. Y ese día entendí que, de verdad, ese día entendí que a veces le tenemos mucho miedo a algo que no va a pasar. Y que ese miedo nos detiene de hacer cosas. Finalmente terminé el nado de 400, 500 metros. Mi abuelo me estaba esperando a la orilla y me dijo, mijita, le van a salir escamas. Y bueno, pues no me han salido escamas, pero tuvo boca de profeta, porque eso de alguna manera pues me dejó este mensaje, ¿no? de seguir nadando. De ahí brinco, y la pregunta es pues así muy precisa, de ahí brinco a seguir nadando. Hacía como parte de mi deporte en la Ciudad de México, era clases de natación, competencias de natación en alberca, pero ya había descubierto el mar. A diferencia de lo que sucede con otras personas, que descubren el mar mucho más adelante en su vida, a lo mejor ya como adultos. Yo lo descubrí desde niña y eso me abrió una posibilidad increíble que disfruto hasta el día de hoy. Y ya llevarlo a este nivel, pues, competitivo, a este nivel, pues, profesional, quisiera decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo es ese brinco? Porque, pues, tal vez tú ya estando ahí, luego pasa mucho que lo ves como, no, pues, a ver, es algo, y no, a ver, sí. Es increíble lo que has logrado, todas las experiencias que al rato platicaremos en tu libro, pero es impresionante lo que has hecho. Sí, sabes que tienes razón. He hecho nados impresionantes. No nado de manera profesional, porque hasta el día de hoy no he recibido una contraprestación por nadar. No económica, sí de otra naturaleza. Entonces no podría decir que soy nadadora profesional, pero soy una nadadora apasionada de lo que significa nadar en aguas abiertas, de lo que significa el océano, para la vida de nuestro planeta y para mi vida. Y soy una apasionada de ir superando obstáculos y adversidades. Y la vida misma me ha puesto en diferentes circunstancias para hacerlo. ¿Y por qué brinco a decir nado en Acapulco y nado muy contenta voy a nadar el Canal de la Mancha? Porque mi abuelo, el papá de mi papá, inglés, cruzó el Canal de la Mancha porque fue soldado para la Primera Guerra Mundial por el ejército británico. El Canal de la Mancha es parte de mi historia de familia, así como seguramente a lo mejor tú tuviste un abuelo que te contaba ciertas historias y las personas que nos están viendo o escuchando tienen o tuvieron abuelos que les contaban alguna historia de su vida. A mí mi abuelo me contó la historia de cuando él cruzó el Canal de la Mancha. Y esto, pues yo fui creciendo con esta historia. La primera vez que escuché a mi abuelo hablar del Canal de la Mancha no tenía idea de lo que estaba diciendo. No entendía qué significaba cruzar el Canal de la Mancha. Y mucho menos entendía el impacto que generó en su vida porque él cruzó el Canal de la Mancha como soldado del ejército británico para defender su país. Y cuando, como parte de esta historia familiar, él decía que
cuando iba navegando de Inglaterra a Francia, lo único que quería volver a ver eran los acantilados de Dover. Pues a lo mejor no te hace sentido esto, pero cuando te das cuenta que volver a ver los acantilados de Dover era porque regresaba con vida, pues significaba eso, que iba a una guerra, pero quería regresar con vida. Y bueno, pues eso generó un impacto en mi vida y a los 12 años de edad yo decidí que quería cruzar el Canal de la Mancha como mi abuelo. ¿Por qué? Porque descubrí que se podía nadar. Sí, claro. Entonces a mí lo que me gustaba era nadar. Yo dije, bueno, pues yo quiero nadar el Canal de la Mancha. Pero qué privilegio, ¿no? Desde tan joven encontrar, digamos, ese propósito Sí. que muchas veces la gente tarda toda una vida o nunca lo encuentra y tú encontraste ese llamado, vocación, sentido de vida Sí. muy joven y pudiste, sobre todo, hacerlo realidad, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera lo podemos por el miedo a... Sí, y ¿sabes qué? Que fue un objetivo, más que un propósito, fue un objetivo de vida. Y fue un objetivo que además lo encontré a los 12 años de edad, pero lo hice realidad muchísimos años después. Pero ese objetivo que a lo mejor tú podrías pensar, tuvo la idea de cruzar el Canal de la Mancha, fue creciendo como un propósito. Porque adicionalmente a esta idea de querer nadar el Canal de la Mancha y hacer honor a esta persona, mi abuelo, ¿no? De que él cruzó el Canal de la Mancha como soldado, viví con un padre maravilloso, con un médico increíble, un cirujano reconstructivo, mi papá, Noel Holley, que toda su vida se puso en la brecha por alguien más. Y esto se dice fácil, pero yo lo viví y creo que es parte de esa herencia. Y yo aprendí desde muy niña que hay que ponerse en la brecha por alguien más. Y eso no todo mundo lo conoce, no todo mundo sabe el significado de ponerse en la brecha, porque es muy fácil decir, pues échale ganas, pues es que tú lo puedes hacer, pues es que yo no puedo hacer nada por alguien más, eso no me toca a mí, eso no me corresponde. Mi papá, siendo médico cirujano reconstructivo, toda su vida se puso en la brecha por sus pacientes, por la familia de sus pacientes. Y yo creo que con eso creces. Eso es algo que aprendí de niña. Entonces, este objetivo de nadar el Canal de la Mancha, no sabía cuándo iba a llegar el momento, pero venía acompañado de un propósito más grande que simplemente nadar el Canal de la Mancha. Venía acompañado de hacerlo para poner un granito de arena para apoyar a alguien más. Y que, bueno, pues seguramente lo sabes, pero fue para recaudar fondos para cirugías para niños con labio y paladar hendido, que podemos platicar de eso más adelante, pero ahí es donde se convierte ese objetivo a un propósito. Y dices que digamos, te lo educaron, porque eso creo que es muy importante. Muchas veces en México y lo que nosotros vemos es que nos los inculcan tarde, nos los inculcan tal vez forzado cuando estás en prepa, cumple con tu servicio social, cumple con ¿no? esta parte un poco obligatoria y como no ves que tus cercanos lo hagan, creo que esa parte tiene que cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Pues inculcándolo desde más jóvenes. Y en este caso, pues tú eres un claro ejemplo de eso, ¿no? Yo creo que más que inculcarlo, por ahí dicen, Aldo, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Sin duda. Y yo creo que hay que ser ese ejemplo y hay que generar ese ejemplo para nuestros hijos. Creo que por ahí fue como sucedió en mi vida. Más allá de que mi papá nos haya inculcado a mí y a mi hermana o el qué hacer, lo vivimos, ¿no? Muy cerca. Mi papá médico, mi mamá enfermera, entonces era algo muy orgánico, muy natural en casa. Y yo creo que eso toca la vida de las personas, probablemente en diferente forma, ¿no? Pero a mí me tocó de una manera muy profunda. Fui creciendo con esta idea de que yo no nada más podía, porque todos podemos, pero yo tenía que hacer algo que pudiera poner un granito de arena para transformar la vida de alguien más, en este sentido. Y por ser el cirujano, ¿lo llevas hacia ese tema de paladar hendido? ¿O Sí. de tantas causas? Digo, ahorita platicaremos de otras que has apoyado, pero siendo esta la primera, llamémoslo así, es por eso mismo. Es por esa razón, y te voy a decir por qué. Porque mi papá trabajó toda su vida en el sistema de salud pública, en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en el Hospital de La Raza. Entonces, y se dedica a reconstrucción de accidentes. Y cuando se jubila del Seguro Social, lo invitan a hacer cirugías para niños con labio y paladar hendido, que es una cirugía reconstructiva. Y que además no lo sabemos, pero México es un país con un alto índice de niños que nacen con este padecimiento de labio y paladar hendido. A veces es solamente labio, a veces es solamente la hendidura del paladar, y en la mayoría de los casos es labio y paladar hendido. Y esto hace, Aldo, que muchos de estos niños no son atendidos en su momento, que tienen muchas complicaciones, no para crecer, sino para sobrevivir al nacimiento, porque tú sabes que un bebé tiene que succionar para poder sobrevivir. Y el que tengan el paladar hendido les impide succionar correctamente. Entonces, cuando ves que este granito de arena realmente puede convertir, ¿no?, esa situación que está viviendo la madre con un bebé recién nacido que puede fallecer porque no puede succionar, a que pueda crecer y pueda sonreír este niño como lo estamos haciendo tú y yo, pues te enamora y quieres ser parte de ello. No, y cambias la vida, como bien dices, del niño y de todo su contexto. Y de todo su entorno. ¿Cómo fue esa? Digo, lo hiciste en 2007, me parece. Sí. Ganas un récord Guinness de eso, pero sobre todo, platícame esa experiencia y cómo dices, logré además, pues esta meta, este propósito, sí, y de beneficiar a tantos niños. Sí, ese fue un proyecto que fue el cruce cuádruple en relevo al Canal de la Mancha. Un grupo de amigos, nadadores, queríamos hacer la máxima distancia que se había hecho en el Canal de la Mancha en equipo. Era un cruce cuádruple, ¿no? Empezar a nadar Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra, Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra. Solamente lo había logrado un equipo australiano de nadadores hombres australianos, que en Australia, pues básicamente el deporte nacional es la natación. Y aquí nos pusimos este sueño de decir, vamos a tratar de hacer este evento. Y en una conversación con mis amigos nadadores que formábamos parte del equipo, yo les propuse, ¿por qué no hacíamos esto con una causa? Y para mí era muy fácil presentar esto. ¿Por qué? Porque yo llevaba muchos años trabajando de manera voluntaria en este proyecto que mi papá pues había comenzado a hacer cirugías para niños con labio y paladar hendido desde hace mucho tiempo, desde hace algunos años. Y cuando les propuse esto, les propuse que fuéramos a la clínica donde se hacían las cirugías y que ellos vieran el cambio y el antes y después y decidieran. Y sabes que les agradezco mucho hasta el día de hoy a todos los que formamos parte del equipo para hacer el cruce cuádruple, porque ellos pudieron ser parte viendo a ese bebé que a la siguiente semana ya había tenido su primera cirugía y a lo mejor 8 meses después tenía su segunda cirugía. Y entonces dijeron, claro que sí, vamos a hacer esto. Efectivamente, hicimos un cruce cuádruple al Canal de la Mancha en relevo. Lo hicimos en casi 1 hora menos que el equipo australiano. Y ese récord Guinness sigue vigente hasta el día de hoy. Órale. Entonces me encanta. ¿Y sí. cuántos niños operaron en ese? Fue un proyecto que fue creciendo. Okay. Y fue creciendo porque tú sabes que algo crece cuando comienzas a compartirlo y a trabajarlo en equipo y a tener más personas que quieran unirse a esto. Y tuvimos la bendición, y lo digo de esta forma, de tener socios en este camino para la causa. Y creo que así es como se deben de manejar estas causas, ¿no? Entonces, 2 personas importantes que nos ayudaron a crecer esto fueron Alejandro Martí, que en paz descanse, y don Alfredo Harpelú, que también, pues, te podría decir que durante muchos años apoyó y sigue apoyando muchas causas, sí, pero la causa del labio y paladar hendido, pues la apoyaron muchísimo. Entonces, te puedo decir que seguramente logramos transformar la vida de muchos niños, porque además también tuvimos el apoyo de Fundación Telmex. Y Fundación Telmex donaba kits de cirugía. Y tú sabes que para una cirugía, el kit
de lo que implica la cirugía es muy caro. Claro. Son los trapos, o sea, todo, así se dice, los trapos que se utilizan en la cirugía, que tienen que estar estériles, perdón. Los hilos, las anestesias, los analgésicos, los antibióticos. Ese kit es muy caro. Los doctores pueden poner su trabajo y pueden decir, yo estoy de acuerdo en regalar mi trabajo, en donar mi trabajo, pero tiene que haber el material para hacer la cirugía. Entonces Fundación Telmex donó 4,000 kits de cirugías para hacer cirugías en diferentes hospitales de México y con pues básicamente la suma de tanto Alejandro Martí como la Fundación Harpelú, pues te puedo decir que se hicieron mucho más de 4,000 cirugías para niños con labio y paladar hendido. Eso es lo bonito, ¿no? El juntar las voluntades y que lo vivan y lo vean y lo sientan, porque creo que sí es algo básico, ¿no? El vivirlo, más allá de solamente darlo y donarlo. Totalmente. Y de ahí has apoyado muchísimas causas, ¿no? Sí. Tema de niños con cáncer, reinserción social, cáncer de mama, me parece también. Fíjate que durante muchos años seguí nadando para la causa del labio y paladar hendido. Entonces, después de este cruce cuádruple en relevo al Canal de la Mancha, nadé mi cruce individual al Canal de la Mancha. Mi papá iba a ser el médico a bordo de este cruce y falleció unos meses antes. Y uno nunca sabe cómo te vas a sentir con la pérdida. Bueno, sí lo sabemos, pero hasta que no lo vives. Claro. Y yo no sabía si era el momento de hacer realidad ese sueño, de nadar de manera individual el Canal de la Mancha. Ahora sí que hacer realidad ese sueño que había tenido y que había platicado con mi abuelo, que ya no estaba, y con mi papá. Y decidí que sí era el momento de hacerlo. Porque además, como te mencioné hace un momento, no era un objetivo, era un propósito mayor. Y aunque mi papá ya no estuviera como médico a bordo y mi papá había fallecido, yo tenía un compromiso. Y era ir nadando, por así decirlo, como con un paquete de cirugías al hombro. Y así lo hice. Y hasta el día de hoy estoy tremendamente, no te diría orgullosa de mí, sino de la decisión que tomé de intentarlo, de decir, sí puedo. Y me costó mis buenas 14 horas 33 minutos salir del agua, caminando en Francia a la mitad de la noche, con nadie a mi alrededor, nadie me estaba esperando, no había estas imágenes ¿no? que uno se imagina que va a estar mucha gente esperándote. No, salí del agua con una sola palabra en mi mente, gracias. Porque sabía que era un gracias a mi abuelo, a mi papá, a saber que de alguna manera esa decisión que había tomado iba a ser realidad, el que ese paquete de cirugías se convirtiera en una realidad. Entonces, gracias a todos los que fueron parte, ¿no? A Nora Toledano, que era mi entrenadora, a Gela Limonchi, obviamente a mi familia, que me apoyó en todo este proyecto. Pero fue algo que descubrí que le da un valor muy distinto a lo que hacemos. Más allá de nadar el Canal de la Mancha de un lugar a otro, de que sea un evento deportivo, de qué tan rápido lo hiciste. No, eso es otra cosa. Esto era un propósito de vida y bueno, pues nadé el Canal de la Mancha de esta forma, nadé el Canal de Catalina también para cirugías para niños con labio y paladar hendido, nadé un nado que celebraba el aniversario de Gertrudis Ederle, que seguramente hoy todo el mundo sabe quién es Gertrudis Ederle, pero hace algunos años nadie sabía. Trudy Ederle fue la primera mujer que nadó el Canal de la Mancha. Le hicieron un nado de reconocimiento en Nueva York. Te recuerdo que ella era originaria de Nueva York. Y nadé en esa ocasión para ser parte de este nado en homenaje a Trudy Ederle y además para cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y te voy a contar algo a lo que poca gente sabe, que no está en mi libro. Te voy a decir, mientras yo estaba muerta de frío en la orilla de la playa donde iba a iniciar este nado en Nueva York,
esperando que sonara la sirena de la embarcación para comenzar mi nado, que serían las probablemente 5 o 6 de la mañana. A miles de kilómetros de ahí había una mujer en la sierra de Veracruz comenzando su trabajo de parto. Y tú dirías, ¿qué tiene que ver estas dos situaciones? Una mujer, ¿no?, en traje de baño, con gorra y gogles, en la ciudad, en una playa cercana a Manhattan, esperando hacer un cruce a nado de unos 15, 18 kilómetros en honor de la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha. ¿Qué tiene que ver con una mujer de una comunidad económicamente vulnerable, sola, a las 3, 4 de la mañana, que está comenzando su proceso de trabajo de parto, con toda la ilusión de que viene su bebé? Y entonces, mientras yo nado las 5 o 6 horas que me tomó finalmente hacer este nado, ella tiene su bebé. Y su bebé nace con labio y paladar hendido. Y cuando yo salgo del agua, sé que mi nado tiene un sentido que va mucho más allá. Y tengo una llamada telefónica a los pocos días donde esta mujer me llama por teléfono y me dice que en algún lugar vio que yo le puedo ayudar con su bebé, que se llama Chipagua. Chipagua. ¿Qué significa? Que significa de las estrellas. Así me dijo ella. Y para mí fue tan significativo y tan emocionalmente especial que, bueno, pues así como esta historia te puedo contar muchas. Pero entonces, ¿sabes qué? Sí tiene que ver lo que hacemos en un ámbito y lo podemos unir con lo que hay algo allá afuera que dirías, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Sí se puede. Claro que se puede. Creo que nos corresponde a todos de alguna u otra manera ayudar y creo que hacerlo de esta manera con lo que te apasiona, yo creo que eso es lo que te ha dado este éxito, esta plenitud, ¿no? O sea, más allá del éxito en cuestión de las aventuras y las experiencias, en cuestión de la plenitud que te da y ¿no? lo bonito que te da el apoyar, que creo que no te lo da nada más. Nada. Y mira, han sido muchísimos años y lo dices bien, he nadado para diferentes causas, pero esto además se queda en tu corazón. No es como que, hoy voy a nadar por esta razón o voy a correr el maratón de alguna ciudad por alguna causa. Creo que esto deja una huella que hace su efecto y su trabajo en las personas. Y no es fácil que esa huella desaparezca. Al contrario, el chiste es que cada vez se abra más en términos de poder hacer algo más por las demás personas. Tienes un equipo que te apoya. Mencionas mucho a Gela. Sí. ¿No? Creo que me gustaría que me dijeras qué ha representado Gela en este camino, en esta experiencia, porque también hay que tener mucha voluntad, ¿no?, para estar compartiendo el sueño de alguien más y hacer lo posible y estar en los peores escenarios climatológicos, en mucha adversidad, apoyándote, pues. Sí, Gela es una amiga que yo lo he dicho de una manera muy especial, pero creo que es así. El océano trajo a mi vida a Gela, porque la conocí en Acapulco. Y más allá de ser una amiga, se fue convirtiendo en una hermana. Y sí, efectivamente, Gela ha sido alguien que estuvo conmigo en todos mis nados, pero no solamente en los nados oceánicos, sino también en los nados más difíciles de mi vida. Y te puedo decir que cuando falleció mi papá estuvo muy cerca, pero sobre todo cuando Eduardo, mi esposo, se enfermó, Gela es médico y de alguna manera podía tener cierta cercanía conmigo en esos momentos complicados de la enfermedad de Eduardo. Entonces, Gela no nada más ha sido alguien que me apoyó en todos estos nados de aguas abiertas y con quien comparto los logros y quien me ha acompañado y ha sido parte, ¿no?, de estos procesos de cirugías para niños con labio y paladar hendido y que ha sido parte de apoyar a niños con cáncer, sino que me ha apoyado en mis peores nados de mi vida, ¿no?
Y eso creo que es muy significativo. Entonces, sí, le tengo un agradecimiento muy especial a Gela Limonchi porque me ha sabido guiar en la vida a través, para ayudarme a lograr estos procesos tremendamente tristes, dolorosos, complicados, que son estos nados que he tenido que hacer, estos nados emocionales de cuando fallece un ser querido, pero también, por otro lado, ha estado en mis peores momentos cuando estoy en el agua y ya quiero aventar la toalla, por así decirlo, y salirme al agua porque estoy muerta de frío, porque tengo muchas picadas de agua mala, y siempre me ha dicho Mariel, una abrazada más, y después de esa otra. Y sabes que verla sentada en la embarcación, como dices tú, ella también, a lo mejor con frío, con hambre, ya mareada de estar en la embarcación, harta de estar acompañando a la que va nadando, bueno, ha sido increíble y le tengo un agradecimiento muy especial, como esta amiga hermana, pero que, que me ha ayudado a todo esto, ¿no? Y eso significa mucho. Ella se ha sabido poner en la brecha por mí. Y ese es un ejemplo que a mí también me deja una marca, ¿no? He tenido personas, pues en mi vida que lo han hecho. Mi papá, que se sabía poner en la brecha por sus pacientes, y Gela se ha puesto en la brecha por mí. Y ojalá, Aldo, todos podamos ser esa persona que eventualmente nos podamos poner en la brecha por alguien más. No nada más tener a alguien que se ponga en la brecha por nosotros, sino esa persona que necesitas, bueno, más bien ser esa persona que se ponga en la brecha por alguien más. Sin duda, creo que también es importante y es algo muy bonito lo que mencionas después de pues pasar, ¿no? Dos muertes cercanas, tu papá, tu esposo, y de ahí compartir algo con tus hijos, ¿no? O sea, cómo es esa historia con Andrea, con Lalo, en donde honras la vida de tu ex esposo hacia con tu hijo, me imagino que ha sido los nados o el nado más emblemático. Tal cual. Y sabes una cosa, me alegra que me lo menciones, porque no en el sentido de una alegría, pero sí te puedo decir que cuando Eduardo estaba en una etapa muy complicada de su enfermedad, donde pensábamos que se estaba recuperando de una tercera cirugía, Lalo, mi hijo, que tenía 15, estaba por cumplir 16 años, me dijo, mamá, yo ya no quiero ir a la escuela, porque yo me quiero quedar a cuidar a mi papá. Y Lalo es un chavo muy grandote, mide casi 1,90, en ese momento pues seguramente ya estaba llegando a los 1,90, entonces me ayudaba mucho con Eduardo, lo podía sostener, lo podía físicamente, al ser un chavo grandote, podía ayudarme con su papá. Y entonces él vio esta oportunidad de estar cerca de su papá y de no ir a la escuela, porque además como que la escuela no le encantaba. Y yo le dije, no, Lalo, tienes que acabar tu ciclo escolar, porque en verano, una vez que tu papá se haya recuperado, vamos a hacer un viaje. Y tengo fecha para nadar el Estrecho de Gibraltar. ¿Y no te gustaría nadar conmigo el Estrecho de Gibraltar? Mira, le brillaron los ojos y dijo, sí, mamá, sí quiero nadar el Estrecho de Gibraltar. Y corriendo fue con su papá y le dijo, papá, ya me dijo mi mamá que voy a nadar con ella el Estrecho de Gibraltar. Y de las últimas palabras que mencionó Eduardo fue, échale muchas ganas, Lalo. Y a las pocas semanas Eduardo falleció. Y sin embargo, para Lalo se le quedó el échale muchas ganas. En ese momento, él tenía en mente el Estrecho de Gibraltar. En realidad es échale muchas ganas a la vida. Y entonces yo no tenía pensado en ningún momento nadar nada más. Estaba en un proceso de tristeza, de dolor. Por supuesto. Pero Lalo me dijo, mamá, vamos a nadar juntos. Vamos a nadar para honrar a mi papá. Vamos a nadar los tres, Andrea desde la embarcación y tú y yo en el agua. Y no pude decirle que no porque yo había hecho lo mismo 2 años antes con mi papá. Entonces sí, ha sido el nado más corto, el que menos tiempo me llevó, pero el emocionalmente más complicado, porque yo sabía que ese nado para la vida de mis hijos significaría muchísimo, porque dejamos mucha tristeza en el agua, mucho dolor, mucho duelo,
pero también nos dimos cuenta que la vida sigue y hay que seguir nadando. Uf. Qué bonito, la verdad es que me conmueve muchísimo, creo que es algo precioso que me encantó del libro y que también me gustaría que me empezaras a platicar cómo surge esto, ¿no? Tenías 2 libros previos, pero pues Marea es la recopilación, ¿no? De Sí. tu vida, de tus experiencias, de tus aventuras, unas más fuertes que otras, unas impresionantes, ¿no? En cuestión de frío, en cuestión de, ¿no? Toda la parte de los tiburones que mencionan ahora en algún momento, la parte de las aguamalas y todo esto. ¿Por qué este libro? Mira, porque quiero hacer una referencia a justo lo que había mencionado del estrecho de Gibraltar. Cuando terminamos este nado, Andrea me dijo, mamá, vamos a apoyar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, porque era una manera de ponernos en la brecha con familias que estaban pasando por una situación similar a la que habíamos vivido, con una persona de la familia enfermo de cáncer. Y eso, de alguna forma, hizo que este propósito que yo había tenido de nadar para cirugías, para niños con labio y paladar hendido, se convirtiera en un propósito de familia. Ya no era la mamá que nada y apoya o una persona, sino ahora se convertía en un propósito de familia. Y eso también tiene que ver con Marea, y te voy a explicar por qué. Porque Marea sí efectivamente es mi tercer libro. Mi primer libro se llama Días Azules y de alguna manera relato mi cruce a nado al Canal de la Mancha. Mi segundo libro se llama Corazón de Mar, que relato mi primer intento de nado en el estrecho de Tsugaru, en Japón, pero también relato toda la parte del estrecho de Gibraltar desde la tristeza, desde el dolor. Escribo desde ese lugar. Y Marea es igualmente relatar ahora sí todos mis nados, pero desde un lugar diferente, desde un lugar de la esperanza, desde un lugar de ya pasó la revolcada de la ola. Hoy te la puedo contar porque seguramente tú vas a vivir una situación similar o estás viviendo una situación similar, pero ya te puedo decir qué pasa después. Y eso creo que tiene mucho sentido. Y por eso lo menciono, porque sí Marea está escrito desde un lugar distinto, que seguramente lo leíste y hubo momentos que te conmovieron, y hubo momentos en los que leíste el dolor, leíste la tristeza, pero también te pudiste dar cuenta que ya no es estar en ese lugar. Y eso lo que a mí me genera es que pueda sembrar en ti una semillita de que yo también puedo salir del peor momento de mi vida, de que yo también, aun y cuando hoy esté viviendo una circunstancia que me genera un dolor terrible o que me genera una tristeza o que me genera una ansiedad o una incertidumbre, puedo salir. Y esto es Marea. Es que yo creo que simplemente es esa parte tan bonita de cómo reflejas la vida, el aprendizaje y que la vida sigue y la vida continúa y la vida es movimiento y la vida es fluir. Y desde la perspectiva, desde dónde quiero estar yo, ¿no? Desde la parte víctima, tristeza o desde la parte, pues, emocional, que obviamente para todos hay retos en la vida, para algunos más, para algunos menos, pero es el cómo los enfrentamos, ¿no? Así es, así es. Y fíjate, justamente hoy, Aldo, llegué un poquito como con el corazón medio partido, como dice, porque hoy es el día de la posada de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Y efectivamente, la vida sigue. Y uno va saliendo de su propia revolcada de la ola. Y ¿sabes qué es muy impresionante? Que al poco tiempo se nos olvida que vivimos esa revolcada de la ola. Y la queremos dejar atrás. Y queremos que no nos vuelva a pasar. Y que no nos vuelva a doler. Y no volver a estar en ese lugar. Y te digo que esto porque Casa de la Amistad para Niños con Cáncer sigue siendo una causa muy cerquita a mi vida. Y entonces, antes de venir aquí a esta entrevista, quise estar un rato apoyando a los niños, a los papás que están pasando por este proceso.
Y ¿sabes qué? Ponerte en ese lugar te abre heridas, pero al mismo tiempo es la forma en que puedes decir, aquí sigo y quiero seguirte apoyando. Y creo que por ahí va un poco el mensaje, ¿no? Si bien todos no queremos vivir los momentos más dolorosos de nuestra vida, que no se nos olvide. No significa que debamos volverlos a vivir o querramos volverlos a vivir, pero que no se nos olvide porque es la forma en que te ligas, ¿no?, a esa persona. Cuando alguien te dice, tú sígale y no voltees para atrás, no, sí, voltea para atrás, porque atrás está el que se cayó, el que se detuvo por un problema, el que no puede seguir. Y si tú sigues hacia adelante y nunca volteas para atrás, no te das cuenta que puedes darle la mano al que se cayó y puedes hacer algo por alguien más. Entonces, sí lo digo porque quisiera que a través de nuestra conversación pudiéramos tocar el corazón de muchas personas, ¿no? De saber que pueden poner un granito de arena para alguien más. Y sobre todo eso, creo que lo decías al inicio, no nos corresponde a los que más recursos, no les corresponde a los gobiernos, no les corresponde a las empresas, nos corresponde a todos. Y sin duda el compartir lo más valioso que luego damos por hecho, que es el tiempo, es increíble, ¿no? Y el que tú hayas ido a esta posada, a convivir y todo, obviamente el corazón, ¿no? Son demasiadas emociones, algunas emociones, pues, en cuestión de tristeza por la situación de los niños y de las familias, otras de alegría por el momento que están pasando y lo que estás viviendo, pero todo eso se queda en el corazón y todo eso te hace mejor persona, mejores seres humanos, y yo creo que de eso se trata la vida, de esos momentos y de esos espacios que compartimos con personas que probablemente no volvamos a ver o que son desconocidos, pero que estás compartiendo en esencia humana con ellos, creo que es lo más bonito. Sí, tal cual, compartir lo que tú eres con alguien más. Yo creo que te genera tanto más que cualquier otro tipo de compartir. Entonces, bueno, pues es básicamente lo que estamos haciendo aquí tú y yo. Correcto. Y de ahí también, digamos que estás en esta organización, ¿no?, de Queremos Mexicanos Activos. Creo que sin duda el deporte Sin duda es parte fundamental, no solo de un aspecto físico, sino de un aspecto de salud mental. Cuéntame un poquito más de la causa. Mira, tú y yo ya hemos platicado y las personas que nos están escuchando ya se dieron cuenta de estos grandes nados y retos en aguas abiertas que he tenido, ¿no? Me convertí en 2019 en la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto de los 7 mares, del Ocean 7. ¿Y qué es eso? Bueno, nadé el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina, el Canal de Molokai, con todo y sus tiburones, el Estrecho de Gibraltar, con que ya platicamos, el Canal del Norte, el más frío de los 7 mares, con un camino infestado de medusas, el agua a 12 grados centígrados, el estrecho de Tsugaru en Japón, que no lo logré en mi primer intento, regresé, el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, nados complicadísimos. El nado más complicado en mi vida se llama Queremos Mexicanos Activos. Y te voy a decir por qué. Queremos Mexicanos Activos significa actividad física como pilar de salud, y la gente no lo sabe. Y es un nado muy retador porque hay que nadar contra la falta de información, contra el conocimiento, de que cuando tú te activas físicamente, realizas actividad física, estás contribuyendo a tu salud. Y lo bien lo mencionaste, a tu salud física, pero también mental. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro país? Que somos un país muy sedentario y somos un país en donde las personas realizan muy poca actividad física. Sedentario puede ser porque tu trabajo implica el estar sedentario, pero además la persona, además de que tiene un estilo de vida sedentario que puede tener que ver con el transporte, con el trabajo, también hay mucha falta de actividad física. Y esto lo que nos está provocando es que nos convirtamos en un país con un altísimo índice de personas que fallecen por enfermedades crónico-degenerativas. Y lo más triste de todo esto es que muchas de estas enfermedades crónico-degenerativas, que ahorita acentuamos cuáles son, se pueden prevenir. Y yo de repente en una conversación
pregunté en un grupo de personas, oigan, ¿ya tienen la vacuna contra las enfermedades crónico-degenerativas? Y las personas me dicen, no ha llegado a nuestra ciudad, no sabemos cuál es, cómo se llama, en dónde te la ponen. Esa vacuna se llama realizar actividad física todos los días. Y levantarnos de la silla y tener la voluntad para realizar una caminata, para realizar actividad física que no necesitamos hacer como parte de un deporte o disciplina deportiva, ni en un lugar específico. Podemos hacer en cualquier espacio. Y por eso digo que es mi nado más retador, porque yo quisiera que este mensaje le llegue a todas aquellas personas que no tienen el conocimiento, porque de verdad hace mucha falta información que nos pueda ayudar a mejorar nuestros hábitos saludables. Y cuando preguntas cuáles son los hábitos saludables, pues la gente de alguna manera, todo el mundo trae en la mente alimentación, ¿no? Higiene. Ay, ¿cuál otro? Y de repente por ahí alguien dice actividad física. Y creo que hoy es fundamental que todos tengamos este conocimiento de que actividad física es pilar de salud. Y hay que fortalecer ese hábito de la actividad física porque es pilar de salud. Y tú me preguntas, oye Mariel, pero ¿de verdad ayuda? Y yo te puedo decir que actividad física, cuando realizamos actividad física, nos ayuda a mantenernos saludables. Uh-huh. Todos los que estamos sanos queremos mantenernos saludables. Pero también ayuda a prevenir enfermedades, justo lo que mencionamos hace un momento. A prevenir enfermedades que de repente nadie sabía que existían, como, ay, pues tengo resistencia a la insulina. Y la gente no sabe lo que es la resistencia a la insulina. Y le recetan un medicamento. ¿Y qué crees? Realizando actividad física se puede revertir la resistencia a la insulina. Síndrome metabólico. ¿Qué es eso de síndrome metabólico? ¿No? Pues a lo mejor ya el síndrome metabólico implica que tienes alta la glucosa, que puede haber hipertensión, que tienes triglicéridos altos, que tienes resistencia a la insulina. Y esto también se puede revertir con actividad física o algunos de las que componen el síndrome metabólico. Y de repente hay gente que te dice, ya soy prediabético. Y también me dan medicamentos que mucho tiene que ver con lo que mencionábamos de resistencia a la insulina. Y realizar actividad física nuevamente te ayuda a revertir esta situación, a prevenir algunas de estas enfermedades. Y sobre todo te ayuda a generar bienestar integral, ¿no? Tanto física como emocional. Y qué triste es ver a una generación de jóvenes que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de salud mental y que muchas de estas situaciones se podrían revertir, prevenir, realizando actividad física. Entonces, por eso digo que es mi nado más retador de la vida, porque hay mucho trabajo que hacer, hay mucha información que compartir, información que podamos entender, que no sea información médica, que a lo mejor cuando vas al médico y te hace unos análisis, pues lees los resultados y no entiendes. Que con lo que yo pueda platicarte o con lo que podamos trabajar desde la asociación Queremos Mexicanos Activos, la gente pueda percibir que puede realizar un cambio en beneficio de su salud. Y bien lo mencionas, es un cambio en todos los sentidos. Tú te vas a sentir mejor, ¿no? Liberas hormonas de la felicidad, oxitocina, endorfinas, todo. Eso hace que tengas un mejor día. Creo que te vuelves más empático, ¿no? Con las personas porque estás más receptivo. O sea, tiene tantos beneficios y nos cuesta tanto, ¿no? Bien lo decías, el pararte de la silla y el que la gente se queja y el que la gente... Y dices, es que ahí tienes la solución, no es simplemente... Y qué curioso, ¿no? Ver esa voluntad que tú tienes tan grande en cuestión de hacer estas hazañas deportivas tan impresionantes y ver por otro lado, ¿no? Que haya gente que no mueve un dedo y que nos cuesta conectar con esa parte pues de la voluntad en sí, ¿no? De hacerlo. ¿Sabes que la voluntad es como una gota de agua? Así, una gota de agua tiene la posibilidad de caer en una semilla y que genere un árbol. Pero si cae en tierra no fértil, no hace nada. Entonces yo digo que en ese sentido tengamos esa gota de agua que caiga en un terreno fértil para que nos ayude
¿no? A dar ese primer paso. ¿Cuál es el paso más difícil? El primero. El primero. Y mira, muchas personas me preguntan, Mariel, pero a ver, ¿qué efecto va a tener que yo, que nunca he hecho actividad física, que no hago ejercicio, que no me gusta, que no tengo tiempo y que además es real? Hay personas que no tienen tiempo, hay muchas barreras en ese sentido. ¿Qué efecto voy a tener? ¿Ya luego voy a empezar a sentirme mejor? Ay, ¿sabes qué es lo más impresionante? Que sí. El primer efecto que tenemos cuando realizamos actividad física no se nota en el cuerpo, no se ve reflejado en tus análisis o en el metabolismo, se ve reflejado aquí arriba. Sin duda. Esta sensación de, me sentí bien, así haya sido una caminata. Y yo además digo, Aldo, que hay veces que tenemos que tener conversaciones complicadas con las personas que tenemos cerca. Nada mejor que tener esa conversación mientras tenemos una caminata en conjunto. Porque cuando nos sentamos a platicar con alguien, puede ser una conversación confrontativa. Y pareciera que entonces vamos a negociar y vamos a tener que poner sobre la mesa los puntos. Cuando tienes esta conversación caminando, mientras los dos van caminando, es mucho más fácil. El entorno ayuda, el movimiento permite que la conversación fluya. Entonces es una recomendación. Está buena, qué curioso, Exacto. sí, porque aparte Exacto. vas sacando esa parte, ¿no? De estrés, de todo, Sí. y puedes llegar a un mejor punto. Exactamente. ¿Qué sigue para Mariel? Estoy escribiendo un libro. Te recordarás, o las personas a lo mejor recuerdan este libro que generó en cierta forma una revolución, ¿no? La revolución de la glucosa. Pues creo que también por ahí viene la revolución de la actividad física. Órale. Entonces estoy escribiendo un libro, espero pues terminarlo pronto para presentarlo finales del 2025. Y tiene que ver con todos los beneficios que genera en nuestra salud el realizar actividad física, desde un lugar donde todas las personas que lo lean lo entendamos, que no tengamos que recurrir a una explicación científica o médica, sino que podamos entender qué beneficios voy a tener al realizar actividad física, pero qué beneficios van a tener mis hijos en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? En su fortalecimiento intelectual. ¿Qué beneficios va a tener mi mamá o mi papá que tienen probablemente entre 75, 85 años de realizar actividad física? Entonces estoy muy, muy emocionada, estoy en una etapa, por así decirlo, pues no final, pero ya vamos más adelantados, y espero pues ya tenerlo pronto para poderlo presentar en 2025. Órale, súper bien, te felicito, creo que va a ser Gracias. un parteaguas, se me ocurren muchos, ya los platicaremos fuera, ¿no? De alianzas y de todo en ese sentido para sumar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede conectar contigo, conocerte, sumar a las causas? Mis redes que son Mariel Holley en, digamos, las diferentes redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. TikTok hago poco, pero por ahí estoy Sitio web también tienes incursionando. ahí tu página. Tengo mi blog, también tengo mi página y bueno, pues en alguna alberca seguramente, ahí me verán. Por último, mi estimada, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Cambiaría que las personas fuéramos más empáticos, que pudiéramos ser más compasivos, que pudiéramos darnos un poquito más, no en el momento difícil, sino que fuera parte de nuestro estilo de vida. Esto, el saber que podemos compartirnos, podemos apoyar a otras personas. Y lo digo de verdad con una intención de probablemente llevar a las personas que nos escuchen a esa reflexión. Porque cuando alguien está pasando por un mal momento, a lo mejor las personas que están cerca de ellos se acercan y te dicen en qué te ayudo, cómo puedo ayudarte, cómo te apoyo para que te sientas mejor. Pero a lo mejor pasa ese momento difícil y esas mismas personas ya no. Entonces, creo que podríamos generar cambios importantes, el poder poner un granito de arena para apoyar a otras personas, que no necesariamente son personas de nuestro círculo. Y yo creo que eso nos hace mucha falta. Y por otro lado, también cambiaría un aspecto fundamental de la educación, que esto se incluyera pues, en lo que es la educación en México.
Creo que el tema de los valores es lo más importante, ¿no? Los valores que muchas veces se están perdiendo, si los fomentáramos y los inculcáramos y educáramos desde chicos, sería otro mundo. Otra cosa, así es. Mariel, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas ha sido un gusto y un honor poder compartir este espacio. Y pues a todas las personas que sigan compartiendo, que sigan escuchando y sobre todo haciendo cosas por los demás. Creo que es muy importante y que sea un propósito para 2025 contribuir, ser más empáticos, más altruistas y poder cambiar este país que tanto nos necesita. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.